En un mundo donde el tiempo y la realidad se entrelazan con hilos invisibles, existe un velo que separa lo que conocemos de lo que no deberíamos ver. Este velo, frágil y antiguo, es custodiado por fuerzas que escapan a la comprensión humana. Pero cuando las sombras empiezan a romper sus límites, un niño común recibe cartas de un mago olvidado. Cartas que no solo revelan su destino, sino que lo arrastran a una batalla ancestral entre luz y oscuridad. Esta es la historia de Eliras, el guardián inesperado, cuya lucha decidirá el futuro de todos los mundos ocultos tras el velo. Prepárate para adentrarte en un viaje donde el misterio, la magia y el sacrificio se funden en una sola verdad. Bienvenido a Cartas del Mago. Capítulo 1. La primera carta. Elías despertó esa mañana con la sensación de que algo lo observaba desde la esquina de su habitación, aunque al abrir bien los ojos, solo encontró el leve temblor de las cortinas y el sol filtrándose tímido entre ellas. Era un día igual que cualquier otro, o eso creyó mientras bajaba a desayunar y escuchaba a su madre quejarse por la pila de platos sin lavar. Después de la escuela, Elías pasó por la tienda de la esquina para comprar un jugo y un paquete de galletas. Caminó despacio por el mismo sendero polvoriento que llevaba a su casa, pateando piedritas, sin prisa. Y fue justo al doblar la cerca del jardín cuando notó algo extraño. Un sobre color marfil, sin estampillas ni mercas postales, apoyado delicadamente sobre el umbral de su puerta. Su nombre estaba escrito con tinta negra, en una caligrafía antigua, como de otro tiempo. Elías miró alrededor, esperando ver al bromista que le había dejado aquella nota, pero no había nadie en la calle, ni siquiera algún vecino barriendo hojas o regando las plantas. El silencio le pareció más espeso de lo normal. Tomó el sobre con cuidado, casi temiendo que al contacto se deshiciera entre sus dedos, y lo abrió. Dentro encontró un papel grueso, perfumado con un olor difícil de describir, como madera vieja mezclada con un leve aroma a hierbas dulces. El mensaje decía: Estimado Elías, cuando cruces la puerta de tu casa, el reloj del pasillo habrá dejado de marcar la hora. No lo toques, deja que su silencio marque el inicio. A partir de hoy, cada tic-tac que falte será un paso hacia tu verdad. Firmado, Abelar, el último hechicero del velo. Elías frunció el ceño. Leyó 3 veces la carta, buscó alguna firma extra, un logo de broma, algo que lo hiciera pensar en una travesura de sus amigos, pero no había nada, solo esas palabras que parecían latir en el papel, como si tuvieran un pulso propio. Tragó saliva y entró a la casa con el corazón acelerado. Inmediatamente su oído buscó el familiar golpeteo del viejo reloj de pared, ese que su madre odiaba pero que nunca mandaba arreglar porque, decía, la casa sin él quedaría muda. Pero lo que encontró fue precisamente eso, un silencio tan absoluto que parecía haberse tragado el resto de los sonidos. El reloj estaba ahí, con sus manecillas detenidas en las 3:12, inmóvil, muerto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó en salir corriendo a contarle a su madre, pero algo en lo profundo de su pecho, un nudo ardiente, casi como si un pequeño carbón se encendiera dentro, lo detuvo. Sintió que no debía hablar de la carta, al menos no todavía. Subió a su cuarto con el papel temblando en su mano y lo escondió bajo su almohada. Se recostó sin quitarse los zapatos, mirando el techo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién era Abelar? ¿Por qué sabía mi nombre? ¿Qué significaba que cada tic-tac que falte lo acercaría a mi verdad? Esa noche cenó en silencio. Su madre estaba ocupada revisando cuentas, su padre miraba el televisor con el volumen bajo. Nadie notó que el reloj ya no funcionaba. Al meterse en la cama, Elías sintió una punzada de anticipación mezclada con miedo. El sobre seguía bajo su almohada, casi quemándole la cabeza. Se quedó escuchando los latidos de su propio corazón, que ahora parecían reemplazar los del reloj ausente, hasta que el sueño terminó por arrastrarlo. Pero en algún momento de la madrugada, abrió los ojos de golpe, sin saber por qué, y en ese instante vio una tenue luz azulada filtrarse por debajo de la puerta de su habitación, oscilando, como si alguien caminara en el pasillo con un farol encendido. Elías se quedó completamente quieto, contenido la respiración, mientras un susurro casi imperceptible atravesaba la madera que decía: «El reloj ya empezó a hablar, aunque no lo escuches.
Pronto recibirás más palabras, pequeño guardián. Y luego la luz desapareció. El pasillo volvió a quedar oscuro y silencioso, y Elías no pudo moverse durante largos minutos, con los ojos fijos en la puerta cerrada, el corazón golpeando tan fuerte que sintió miedo de que desde el otro lado pudieran oírlo. Finalmente, con manos heladas, se abrazó a sí mismo, hundió el rostro en la almohada y se obligó a cerrar los ojos, repitiéndose que todo había sido un mal sueño. Pero muy en el fondo supo que nada volvería a ser como antes. Capítulo 2. El presagio del fuego. Los días siguientes pasaron lentos, como si el mundo mismo hubiera entrado en un letargo. Elías intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. El reloj, la carta, aquella luz azul y el susurro tras la puerta. Pero cada vez que entraba al pasillo y miraba el reloj detenido, algo dentro de él se tensaba. Y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que algo lo vigilaba desde las sombras del cuarto. La segunda carta llegó una tarde gris, justo cuando comenzaba a lloviznar. Elías volvía de la escuela con el uniforme empapado y la mochila goteando. Al abrir la reja, el corazón le dio un vuelco. El sobre lo esperaba, perfectamente seco, colocado sobre el escalón como si alguien lo hubiera depositado allí segundos antes. Esta vez el papel tenía un tenue resplandor, casi imperceptible, como si contuviera partículas de luz atrapadas en su interior. Subió corriendo a su habitación y cerró la puerta con llave, antes de abrirlo. La carta decía: «El fuego no avisa, Elías. Busca lo que arde sin llama. Escuche el crujir antes del rugido. Si no actúas, el rojo devorará tu hogar y tus memorias. Recuerda, el segundo latido siempre reclama un sacrificio». No había firma, tampoco fecha, solo esas palabras que parecían retumbar en el pequeño cuarto, haciendo que las paredes se encogieran un poco. Elías se sentó en el borde de la cama leyendo una y otra vez. El fuego. ¿Qué significaba? ¿Podía ser literal o era solo un acertijo extraño? Bajó de nuevo, intentando actuar normal. Su madre preparaba café en la cocina, tarareando una melodía triste. Su padre aún no llegaba del trabajo. Todo parecía en orden, salvo por el olor. Un tenue aroma a madera quemada, que Elías creyó imaginar al principio. Caminó por la sala olfateando el aire, hasta llegar a un pequeño armario donde guardaban mantas viejas. Al abrirlo, el olor a quemado fue inconfundible. Revisó entre las telas hasta encontrar un cable eléctrico chamuscado, con marcas negras, como si hubiera empezado a derretirse. Su respiración se aceleró. Si no hubiera recibido la carta, ¿habría abierto el armario? ¿Cuánto tiempo más habría pasado antes de que el fuego realmente comenzara? Buscó el interruptor principal y cortó la electricidad de la casa. Luego subió a contarle a su madre, inventando que había visto chispas en el pasillo. Ella se preocupó, llamó a un electricista, y esa noche el peligro quedó conjurado. O al menos eso quiso creer. Las voces en el sueño. Esa noche Elías durmió intranquilo, retorciéndose entre sueños confusos, donde pasaba por corredores interminables iluminados por velas que chisporroteaban en un idioma secreto. Al fondo del pasillo aparecía la figura de un hombre muy alto, envuelto en túnicas azul oscuro, con la cabeza cubierta por un sombrero cónico adornado con símbolos brillantes. No podía verle el rostro, pero sabía, con esa certeza absurda que solo tienen los sueños, que era Abelar. «¿Por qué me mandas cartas?», preguntó Elías, su voz temblando mientras daba un paso adelante. El hombre extendió una mano larga, de dedos pálidos, huesudos. Sobre la palma descansaba un reloj sin agujas. «Porque hay puertas que solo tú puedes abrir, y monstruos que solo tú puedes dejar entrar». Elías quiso retroceder, pero algo lo sujetó por detrás, unas manos frías como agua de pozo que lo obligaron a mirar de nuevo al mago. «¿Qué puertas? No quiero abrir nada», gritó. «Ya comenzaste, Elías», dijo Abelar con una voz que era un murmullo y un trueno al mismo tiempo. Al tomar la llave, el primer sello se quebró, y cada carta será otra grieta. Prepárate. De pronto, las velas estallaron en llamas azules que lamieron las paredes, creciendo hasta formar lenguas vivas que se retorcían hacia él. Elías gritó, pero no había sonido, solo una presión en el pecho tan fuerte que creyó que lo aplastaría, y en ese instante despertó. Estaba empapado en sudor, el corazón desbocado.
los latidos resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Miró a su alrededor. Su habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por la luna que se filtraba entre las cortinas. Todo parecía en calma, pero sobre su escritorio, perfectamente apoyada, encontró una tercera carta. No la había visto antes de dormir, juraría que no estaba ahí. Sus dedos temblaron cuando la tomó. Tercer aviso. Alguien más ha comenzado a escuchar los latidos. Vigila tu ventana esta noche. No todos los ojos que te observan desean que encuentres la verdad. Elías sintió un nudo helado formarse en su estómago. Miró hacia la ventana casi contra su voluntad. Afuera el jardín estaba quieto, sumergido en un mar de sombras. Pero por un segundo, solo un parpadeo fugaz, creyó ver un rostro pálido entre las ramas del ciruelo, mirándolo fijamente antes de desaparecer. No gritó, solo cerró las cortinas con un movimiento brusco, se acurrucó en la cama abrazando la carta contra su pecho y se obligó a no volver a mirar, porque algo le decía que si lo hacía, si se asomaba una vez más, ese rostro no desaparecería, sino que estaría más cerca, mucho más cerca. Capítulo 3. El bosque susurra. Elías pasó los siguientes días en un estado de nervios constante. Saltaba con cada crujido de la madera, miraba por encima del hombro aun cuando estaba solo, y mantenía las cortinas siempre cerradas, como si eso pudiera mantener afuera lo que quiera que lo observaba desde el jardín. Pero las cartas no se detuvieron. Cada mañana o cada atardecer aparecía un nuevo sobre. Algunas veces lo encontraba en su escritorio, otras bajo su almohada, una vez incluso dentro de su mochila escolar, aunque estaba seguro de no haberlo puesto allí. Cada carta traía mensajes cada vez más inquietantes. El límite entre tus sueños y este mundo se hace delgado. No confíes en tu reflejo. El bosque recuerda tu nombre, Elías. Ve antes que venga a buscarte en tu propia casa. 3 sombras siguen tus pasos, solo una será aliada. La tercera advertencia lo dejó sin dormir toda una noche, imaginando figuras moviéndose detrás suyo, respirando cerca de su oído. Al día siguiente, algo en su interior cedió. Quizá era la curiosidad, o la necesidad desesperada de entender qué estaba pasando. Tal vez quería terminar con ese miedo que lo consumía desde que recibió la primera carta. Así que tomó una linterna, un abrigo y se dirigió hacia el bosque al caer la tarde. No dijo nada a sus padres, que discutían en la cocina sobre cuentas impagas, demasiado absortos para notar la puerta cerrándose tras él. Entre los árboles. El bosque estaba húmedo y frío, y el olor a tierra mojada llenaba sus pulmones. Elías avanzó con pasos inseguros, iluminando el sendero cubierto de hojas secas. Cada tanto se detenía, creyendo escuchar un crujido demasiado pesado para ser solo el viento. Tras avanzar un buen trecho, llegó a un claro donde el silencio era tan espeso que sentía que lo envolvía como un manto. Allí algo llamó su atención. Un montículo de piedras dispuestas cuidadosamente, formando un pequeño círculo. Sobre ellas reposaba un papel doblado. Elías tragó saliva. Se acercó despacio, y al desdoblarlo, reconoció al instante la caligrafía elegante. Has dado el paso, que te acerca al verdadero latido. Bajo este círculo duerme el primer susurro del velo. Si quieres respuestas, debes escuchar lo que duerme. Pero recuerda, no toda voz es amiga del hombre. Sus manos temblaron. ¿Qué significaba escuchar lo que duerme? Miró las piedras, inseguro. Finalmente se agachó y comenzó a retirarlas una por una. Cuando levantó la última, encontró un hueco oscuro. De él surgía un aire frío, que olía a humedad antigua. Como sótanos abandonados. Se inclinó, acercando el oído. Al principio no oyó nada. Luego un murmullo casi imperceptible empezó a fluir, palabras que no lograba entender, como si fueran pronunciadas en un idioma extraño. El susurro subía y bajaba, formando cadencias que le erizaron la piel. Entonces, entre los sonidos confusos, algo se aclaró, volviéndose casi nítido. «Elías, abre, abre la puerta, antes que ellos». Se echó hacia atrás con un jadeo, el corazón latiendo con tal fuerza que temió que se detuviera. De pronto,
El aire se llenó de un susurro múltiple, cientos de voces solapándose, riendo, llorando, cantando algo monótono, y un frío insoportable le subió por la columna. Giró sobre sus talones para huir, pero ahí, entre los árboles, distinguió 3 figuras oscuras. Parecían humanas aunque demasiado altas y delgadas. Sus cabezas estaban inclinadas hacia un lado, como si lo observaran con curiosidad. Una de ellas levantó un brazo largo, huesudo, y señaló en dirección al pueblo. Elías retrocedió, tropezó con el borde del montículo, y cayó sentado. Cuando volvió a mirar, las figuras habían desaparecido, solo quedaba el susurro del viento entre las hojas. Con un esfuerzo casi doloroso, se puso de pie y corrió, sin mirar atrás, hasta salir del bosque. El regreso y el visitante. Llegó a su casa jadeando, con la garganta seca y las manos embarradas. Al entrar, encontró la sala a oscuras, salvo por una tenue luz azul que se filtraba bajo la puerta de su cuarto. Algo dentro de él gritó que no subiera, pero sus pies se movieron por sí mismos, como si tiraran de él con hilos invisibles. Empujó la puerta y vio a un hombre de espaldas, alto, con la túnica azul salpicada de símbolos plateados. Estaba inclinado sobre su escritorio, escribiendo algo con una pluma larga que parecía hecha de hueso. No pudo moverse. «¿Abelar?», preguntó, su voz apenas un hilo. El hombre giró despacio y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca sin rasgos, solo 2 hendiduras negras por donde asomaba un brillo débil, como brasas moribundas. «Al fin vienes», dijo Abelar con una voz suave que resonó en cada rincón del cuarto. «Has comenzado el ciclo, pequeño guardián. Has escuchado el primer susurro. Yo no quiero esto. Solo quiero que pare», dijo Elías sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Eso quisieron todos antes que tú, pero la llave está contigo y el velo se ha debilitado. Muy pronto tendrás que decidir si abrirás la puerta o dejarás que otros lo hagan por ti». Abelar extendió una mano y sobre su palma apareció una nueva carta que ardía levemente con un resplandor azul. «Cuando llegue el cuarto latido, tu decisión será inevitable. Hasta entonces, escucha bien a las sombras, no todas te desean mal». Elías parpadeó y de pronto estaba solo en su cuarto. La carta flotaba en el aire unos segundos antes de caer suavemente sobre su cama. 3.5. Un presagio en la ventana. Esa noche Elías no pudo dormir. Se sentó en el suelo con la espalda contra la cama, abrazando sus rodillas. Afuera, el viento sacudía las ramas, haciendo que rascaran contra el vidrio como unas impacientes. Finalmente, reunió valor para abrir la carta. El mensaje era breve. «Pronto mirarás por la ventana y verás algo que querrás ignorar. No lo ignores. Observa bien. Solo entonces sabrás a quién temer realmente». Apenas terminó de leer, un golpe suave, como si alguien hubiera chocado contra el cristal, lo hizo alzar la vista. El corazón casi se le detuvo. En la ventana estaba el rostro de un niño con la piel demasiado pálida, los ojos completamente negros, y una sonrisa que no tocaba el resto del rostro. Miraba fijo a Elías, sin pestañear. Tras un largo segundo, levantó una mano y la apoyó en el vidrio, dejando una huella oscura que parecía quemarse en el cristal. Luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Elías tembló tanto que casi dejó caer la carta. Se acercó despacio a la ventana. En el vidrio, donde el niño había apoyado su mano, quedó un símbolo dibujado en hollín, un círculo atravesado por una línea vertical. Al tocarlo, sintió un calor que le recorrió todo el brazo. Cerró la cortina de un tirón, se abrazó a sí mismo y repitió entre sollozos que nada de esto podía ser real. Pero en lo profundo supo que el juego apenas comenzaba, que las cartas del mago eran solo la primera capa de algo mucho más antiguo y hambriento, algo que lo había marcado desde antes incluso de nacer. Capítulo 4. El cuarto latido. Los días se sucedieron arrastrándose, espesos como miel podrida. Elías ya no distinguía bien cuándo soñaba y cuándo estaba despierto. A veces, mientras caminaba por la escuela o se sentaba a cenar con sus padres, sentía que el aire a su alrededor vibraba, como si estuviera dentro de un enorme tambor resonando con un pulso secreto. Otras veces escuchaba susurrar su nombre desde los rincones, voces infantiles que se reían y luego sollozaban. Había dejado de abrir completamente las cortinas, y la huella negra en el vidrio seguía allí,
sin importar cuánto la limpiara. Parecía incrustada en el propio cristal, palpitando muy despacio, casi al ritmo de su corazón. El cuarto latido. La carta siguiente no apareció en un sobre. Una mañana despertó con un peso extraño sobre su pecho. Al abrir los ojos, vio un trozo de pergamino antiguo apoyado justo allí, escrito con la misma caligrafía retorcida. El cuarto latido llega con la luna llena. Esta noche, cuando su luz toque tu ventana, el velo será delgado como un suspiro. Si quieres sobrevivir, no cierres los ojos. Mira, mira aunque te tiemble el alma. Elías sintió que las piernas le flaqueaban. Esa noche sería la luna llena. No faltaban más que unas horas. Todo su cuerpo le gritaba que huyera, que se encerrara en un sótano o que hiciera cualquier cosa para evitar esa advertencia. Pero una parte más profunda, oscura, ardiente como un hierro al rojo, quería saber. Necesitaba saber. Así que cuando cayó la noche, se sentó en el suelo frente a la ventana, con la cortina apenas entornada, dejando entrar un rayo pálido. Afuera, el jardín estaba inundado de luz plateada. El reloj roto del pasillo empezó a emitir un tic-tac lento, aunque seguía sin mover sus manecillas. Era el cuarto latido, distinto a cualquier otro sonido que hubiera escuchado. Vibraba directo en su pecho. Lo que vive tras el velo. Entonces sucedió. Al principio pensó que era neblina, pero pronto comprendió que se trataba de algo más espeso, que reptaba entre las plantas, elevándose poco a poco. Una sombra se formó junto al ciruelo, creciendo hasta alcanzar la estatura de un hombre alto. Sus contornos se agitaban como humo. De repente, un par de ojos aparecieron en medio de esa oscuridad, enormes, blancos, sin pupilas. Elías quiso apartar la vista, pero recordó la advertencia. No cierres los ojos. Mira, aunque te tiemble el alma. Se obligó a seguir mirando mientras la figura avanzaba un paso. Entonces se multiplicó. Otras siluetas brotaron detrás, delgadas, algunas más pequeñas como niños. Una de ellas tenía brazos desproporcionadamente largos que se arrastraban por el suelo. Otra carecía completamente de rostro, solo un hueco negro que absorbía la luz. De pronto todas se volvieron hacia la ventana. Fue como si docenas de agujas invisibles se clavaran en su piel. Sintió un cosquilleo eléctrico recorrerle el cuerpo, un zumbido que vibró en su cráneo. Las figuras empezaron a acercarse, y Elías comprendió que si entraban a su casa, algo irreparable sucedería. «No temas lo que debe cumplirse», dijo una voz junto a su oído. Era Abelar, pero no estaba allí. Su voz surgía de todas partes, del suelo, de las paredes, de dentro de su propio pecho. «Yo no quiero esto, no pedí nada de esto», sollozó Elías, sin poder apartar los ojos de las criaturas que ahora se amontonaban contra el ventanal, presionando como si el cristal fuera una membrana frágil. «El velo se abre», susurró Abelar. «Y tú eres su heraldo. Sin ti se desgarra sin control. Con tu latido se mantiene el límite. ¿Comprendes ahora por qué escuchas los relojes rotos? ¿Por qué te llaman los susurros? Eres un guardián, Elías, aunque no quieras serlo». Las figuras empezaron a golpear el cristal, primero con golpecitos suaves, casi juguetones, luego con fuerza creciente. Cada golpe hacía que la ventana vibrara hasta que una grieta se abrió con un chillido agudo. «¡Haz algo!», gritó Elías. No sabía si a Abelar, al bosque o a sí mismo. Entonces el reloj del pasillo sonó una vez más, un último tic que retumbó como un trueno. En ese instante todas las criaturas afuera se detuvieron. Sus cuerpos se tensaron, temblaron un momento y luego comenzaron a disolverse, derritiéndose en la bruma que se esfumó entre los árboles. Elías cayó de lado jadeando, empapado de sudor frío. Afuera solo quedaba el jardín tranquilo, iluminado por la luna. El reloj volvió a quedar silencioso. Una revelación y una advertencia. Cuando pudo incorporarse notó que había una nueva carta sobre su escritorio. No sabía cuándo había aparecido allí. La abrió con manos temblorosas. «Has sobrevivido al cuarto latido. El velo sigue cerrado, por ahora. Pero vendrán noches peores. Los que habitan detrás del susurro no olvidan. Prepárate, Elías, el quinto latido ya resuena en los corredores del otro lado. No confíes ni siquiera en tu reflejo. A veces no te devolverá la misma mirada». Elías dejó caer el papel, sintiendo un vacío helado en el estómago.
Fue hasta el mirador de su armario casi sin pensarlo, como empujado por un impulso extraño. Al mirarse, su reflejo estaba allí, idéntico, salvo por los ojos. Por un instante brevísimo, los ojos de su reflejo eran completamente negros, sin pupilas ni brillo humano. Luego parpadeó y todo volvió a la normalidad. Retrocedió hasta chocar con la cama, el corazón desbocado. Se sentó, abrazando sus piernas, intentando convencerse de que todo era producto de su imaginación. Pero entonces, desde el pasillo escuchó un murmullo familiar. Era su madre, llamándolo para cenar. «Elías, ven, la comida se enfría». Se levantó todavía tembloroso, abrió la puerta de su cuarto y asomó la cabeza. El pasillo estaba oscuro, demasiado oscuro. Y aunque escuchaba la voz de su madre, no vio a nadie allí, solo un frío intenso que parecía moverse, respirando, aguardando por él. Elías cerró la puerta con suavidad, apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos, reprimiendo el impulso de gritar. Comprendió con total claridad que ya no podía confiar ni siquiera en la voz de su madre, que el velo estaba tan debilitado que las cosas del otro lado comenzaban a imitar lo que amaba, intentando atraerlo, y que tarde o temprano tendría que cruzar él mismo ese umbral. Capítulo 5. El susurro en la puerta. Elías no bajó a cenar esa noche. Se quedó sentado en el suelo de su cuarto, con la espalda contra la puerta cerrada, como si eso pudiera detener lo que fuera que imitaba la voz de su madre. Aún así, durante horas escuchó que alguien caminaba por el pasillo, deteniéndose frente a su habitación. Un leve golpeteo sonaba a veces, como si rascaran la madera con uñas demasiado largas. Finalmente, el silencio se instaló, o al menos eso quiso creer. La carta bajo la almohada. Cuando despertó al amanecer, ni siquiera recordaba haberse quedado dormido, sintió algo duro bajo su cabeza. Al palpar descubrió una nueva carta, colocada allí sin que lo notara. Tenía manchas oscuras en las esquinas, como si hubiera sido salpicada de tinta o algo peor. El velo te busca ya sin disfraces. Esta noche, cuando escuches el golpe triple en la puerta, debes abrirla. No importa qué rostro veas del otro lado. Si no lo haces, vendrán a buscarte por otros caminos. Elías dejó caer la carta con un nudo de miedo en el estómago. Todo su ser gritaba que no debía abrir esa puerta. ¿Qué clase de destino lo obligaba a algo así? Dort. El llamado. Cuando cayó la noche, se sentó en la cama, con la mirada fija en la puerta, los músculos tensos como cuerdas. Durante un largo rato no pasó nada. Luego, casi creyó que tal vez no sucedería hasta que escuchó el primer golpe. Seco. Fuerte. El segundo golpe retumbó en la madera, tan cerca que sintió la vibración subir por sus piernas. El tercer golpe fue apenas un susurro, como si rascaran suavemente, pero le heló la sangre. Elías tragó saliva. Se levantó temblando, cruzó el cuarto y posó la mano en el picaporte. Del otro lado no escuchó nada, pero de pronto sintió un susurro tan cerca que le erizó la nuca. «Elías, ábreme. Estoy solo. Hace tanto frío aquí». No era la voz de su madre, ni la de su padre. Era una voz infantil, demasiado parecida a la suya propia. Su corazón latía con un pulso frenético. Cerró los ojos, respiró hondo y giró el picaporte. Más allá. Cuando abrió la puerta, no encontró el pasillo habitual. Frente a él se extendía un corredor largo, cubierto de niebla, iluminado por un brillo gris que no parecía venir de ninguna fuente visible. Las paredes respiraban, hinchándose y contrayéndose como un enorme pulmón vivo. Al fondo, apenas una silueta lo esperaba, inmóvil. Algo en su interior supo que era solo el comienzo, que había dado el paso final para entrar en el territorio del velo. End. A. ¿Quieres que el próximo capítulo sea el primero dentro del mundo del velo, con sus reglas extrañas y criaturas imposibles? ¿O prefieres que Elías todavía intente regresar, descubriendo que ya no hay un camino de vuelta? Solo dime cómo seguir. Paréntesis. Intenta siempre que los capítulos tengan más de 200 palabras. Utiliza el formato Markdown para los separadores y los párrafos individuales. También puedes incluir emojis si tienen sentido en la historia.
Si no eliges ninguno, yo crearé el capítulo que considere mejor basándome en lo que ha sucedido hasta ahora. No hagas la pregunta al final, solo sigue la historia del capítulo en español. Paréntesis. Capítulo 6. Elías dio un paso y sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba, blando y húmedo como si pisara carne tibia. Un olor a tierra mojada mezclado con hierro le llenó la nariz, obligándolo a tapársela. Miró atrás esperando ver la puerta de su cuarto, pero ya no había nada, solo más niebla que se retorcía como si respirara. Al avanzar, el pasillo pareció alargarse y contraerse a voluntad, y pronto descubrió que no estaba solo. Entre jirones de bruma aparecían figuras alargadas, algunas caminaban sobre manos torcidas, otras reptaban sin sonido, dejando un rastro oscuro tras de sí. Ninguna parecía interesarse por él, aunque a veces se detenían y ladeaban cabezas sin rostro, olfateándolo. Elías continuó con pasos temblorosos, guiado por un latido que ahora escuchaba claramente, como un tambor gigantesco resonando bajo todo ese mundo. Comprendió que no era su corazón, era algo más, un pulso que marcaba el ritmo del lugar y que se aceleraba apenas él pasaba. Una silueta apareció más adelante, inmóvil, tan delgada que casi no era más que un trazo negro contra la bruma. Al acercarse vio que llevaba una túnica azul plagada de símbolos plateados. Era Abelar, el mago, esperándolo en silencio. Su máscara blanca parecía sonreír. Elías quiso gritarle que lo llevara de vuelta, que no podía soportar más, pero no encontró fuerzas para abrir la boca. Abelar levantó una mano y señaló a un punto indeterminado entre la niebla. En ese instante todo se estremeció, como si un temblor sacudiera la carne misma del lugar, y de pronto la bruma se partió revelando un enorme claro. En el centro se alzaba una puerta sin pared que la sostuviera, un marco de madera retorcida con extrañas runas grabadas. A través del umbral no se veía el mismo mundo, sino una especie de abismo de luces rojas y sombras que se retorcían en danzas imposibles. El latido era ahora tan fuerte que dolía. Abelar se volvió hacia él y habló sin mover la máscara. Su voz retumbó directamente en la cabeza de Elías. Este es el núcleo del velo, guardián. Aquí los susurros toman forma. Aquí se decide quién cruza y quién queda. Si quieres detener el avance de lo que se oculta, debes entrar. Si te niegas, todo lo que amas se volverá alimento para ellos. Elías sintió lágrimas calientes brotarle de los ojos. ¿Por qué yo?, preguntó, apenas un hilo de voz. Abelar inclinó levemente la cabeza, casi con compasión. Porque tu sangre canta el mismo canto que la grieta, porque fuiste marcado antes de nacer. Entonces desapareció, disolviéndose en fragmentos de sombra. Elías quedó solo ante la puerta. Algo al otro lado susurró su nombre con un coro de voces idénticas a la suya. El latido creció tanto que creyó que su pecho iba a romperse. Dio un paso, luego otro, hasta cruzar el umbral. Una fuerza invisible lo envolvió, le arrancó un grito y lo arrastró hacia adentro. La última imagen que tuvo fue la del mundo del velo cerrándose tras él como una boca gigantesca, hambrienta y satisfecha. Capítulo 7. Más allá del umbral. Elías cayó sin fin, o eso creyó, porque el tiempo en ese lugar no obedecía nada que pudiera contar. Cuando al fin tocó algo sólido, lo hizo con un golpe seco que le cortó la respiración. Se incorporó jadeando y descubrió que estaba de pie sobre un suelo liso, gris, como piedra pulida, que reflejaba un tenue resplandor rojizo proveniente de hendiduras que se abrían y cerraban como bocas respirando. Miró alrededor. Columnas altísimas ascendían hasta perderse en una niebla oscura, y entre ellas flotaban esferas de carne palpitante que a veces abrían ojos sin párpados para observarlo. Cada vez que lo miraban, Elías sentía un cosquilleo en la base del cráneo, como si algo le raspara desde dentro del cerebro. Trató de caminar sin saber a dónde, guiado solo por un débil instinto de huir, aunque no había hacia dónde huir. A cada paso el suelo cambiaba, volviéndose blando como musgo o áspero como vidrio roto, mientras en la distancia sonaban coros de voces idénticas a la suya llamándolo por su nombre, elongándose en ecos burlones. «¡Elías! ¡Elías!», cantaban, a veces en un murmullo cariñoso, otras con un tono cruel que lo hacía temblar. Tras un recolo formado por las propias columnas, vio una figura esperándolo. Era él mismo, o algo que se le parecía demasiado. Vestía ropas negras cubiertas de polvo y su rostro estaba pálido, los ojos completamente vacíos, sin iris ni pupilas. Este doble lo miró con una sonrisa rota, mostrando dientes demasiado largos, y levantó una mano para saludar.
Luego señaló a su propio pecho, donde había un enorme agujero que latía como un corazón abierto, y del cual salía un vapor espeso. Elías retrocedió, tropezando, pero su otro yo avanzó con pasos suaves, dejando un reguero oscuro en el suelo. Cuando estuvo frente a él, susurró con voz hueca: «Tú eres el heraldo, Elías, pero aquí eres también la ofrenda. Cada latido tuyo alimenta este lugar. ¿Por qué crees que las cartas te encontraron? ¿Por qué crees que soñabas con relojes rotos antes siquiera de saber leer?» La mano fría de ese doble se cerró sobre su muñeca, y un dolor insoportable le recorrió el brazo. Vio su piel volverse translúcida, revelando venas que brillaban con un tenue resplandor azul. Su doble acercó el rostro al suyo, tan cerca que pudo oler un aliento dulzón, podrido. «Seremos uno, Elías, lo seremos siempre». Entonces todo el mundo se dobló sobre sí mismo, como si alguien hubiese plegado la realidad, y Elías gritó, un grito que no salió de su boca, sino que estalló directo en su mente. Cuando abrió los ojos, estaba solo otra vez. Su brazo ardía como si lo hubieran marcado con fuego. Al mirarlo, vio que tenía grabado un símbolo idéntico al que Abelar llevaba en su túnica, y comprendió que cada paso que daba allí lo ataba más a ese lugar, que el velo no solo lo necesitaba para cerrarse, sino que lo estaba reclamando como parte de sí. Algo allá en lo alto, entre las columnas infinitas, comenzó a descender extendiendo miembros delgados como raíces. El latido regresó, más profundo, más imperioso, retumbando en su sangre. Elías supo entonces que el siguiente latido no sería del velo, sino suyo, y que después de eso ya no habría regreso posible. Capítulo 8. El latido final. El latido se apoderó de Elías con una fuerza brutal, como si su corazón fuera una presa a punto de estallar. El mundo del velo tembló alrededor, columnas que se quebraban en ángulos imposibles, suelos que respiraban con jadeos húmedos, ojos abiertos en la nada que parpadeaban todos a la vez, fijos en él. Los miembros oscuros que descendían desde lo alto se acercaron despacio, tanteando el aire, rozando las columnas, dejando un brillo aceitoso allí donde se apoyaban. Elías trató de correr, pero sus piernas se hundieron en un suelo que ahora era blando como carne cruda, y cada paso sonaba repulsivo, un chapoteo húmedo que le dejó náuseas. El latido seguía, cada vez más lento, más profundo, como el tambor de un gigante dormido a punto de despertar. Cuando miró su brazo, vio que el símbolo brillaba con luz propia, pulsando al ritmo de ese corazón colosal. Algo comenzó a surgir del centro del símbolo, un hilo negro que trepó por su piel como un gusano, ramificándose por su pecho, su cuello, hasta alcanzar su mandíbula. Elías gritó, pero su voz salió distorsionada, rota, un coro de él mismo en 1000 tonos distintos. Intentó arrancarse aquellas venas negras con las manos, pero se hundieron más, serpenteando bajo la piel. Entonces escuchó una voz familiar, dulce, que le hablaba casi al oído. Era su madre, o lo parecía. «Elías, mi amor, ven conmigo, no tengas miedo. Termina lo que comenzaste». Al volverse, vio a su madre de pie entre la niebla, con su vestido azul favorito, el que usaba para las fiestas. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, negros y brillantes como obsidianas húmedas. Alzó los brazos para abrazarlo, y Elías quiso correr hacia ella, pero algo dentro de él gritó que no. Retrocedió, tropezando, y la figura dejó caer los brazos inclinando la cabeza con tristeza, mientras su voz se volvía áspera, cavernosa. «No puedes escapar, pequeño guardián. Eres del velo. Ahora. Siempre lo fuiste». Las raíces negras cayeron entonces sobre él, enroscándose alrededor de su cuerpo, aprisionándolo. Sintió cómo lo alzaban, cómo lo llevaban hacia lo alto donde un ojo inmenso, formado de luz roja líquida, se abría entre grietas de carne. El ojo lo miró directamente al alma, y Elías comprendió que ese era el corazón del velo, la conciencia que había guiado cada carta, cada susurro. Un último latido resonó, y ya no fue del lugar, fue suyo, fundiéndose con el latido eterno de ese mundo. Elías cerró los ojos cuando las raíces lo arrastraron dentro del ojo ardiente. No hubo dolor, solo un calor insoportable y la certeza abrumadora de que él ahora respiraba por el velo, latía por el velo, y que cuando volviera a abrir los ojos,
si alguna vez lo hacía, no sería Elías quien mirara desde allí, sino algo mucho más antiguo y hambriento, que por fin había encontrado un cuerpo donde vivir. Capítulo 9. Renacer en sombras. Cuando Elías abrió los ojos, no reconoció nada. La luz roja que había atravesado su cuerpo se había convertido en un resplandor frío, azul, casi transparente, que iluminaba un vasto espacio sin límites ni suelo visible. Estaba suspendido en una nada líquida, donde todo parecía fluir en silencio, pero ese silencio estaba lleno de murmullos distantes, ecos de voces que apenas lograba entender. Intentó moverse y sintió que su cuerpo ya no respondía igual. Era más ligero, más etéreo, pero también extraño, fragmentado, como si partes de él se disolvieran en la neblina azulosa que lo rodeaba. Algo dentro de él palpitaba aún, pero no era su corazón humano, era el latido del velo, convertido en una corriente que recorría todo ese mundo nuevo y a él mismo. En ese instante, una figura emergió de la bruma, alta y delgada, vestida con ropas translúcidas que parecían hechas de luz líquida. Su rostro era difuso, sin rasgos definidos, pero Elías sintió que esa presencia lo reconocía. La voz llegó a su mente, sin palabras, sino emociones, bienvenida, aceptación y un llamado a comprender lo que ahora era. La figura extendió una mano y Elías se dejó llevar, como si no tuviera otra opción. Juntos comenzaron a flotar hacia una estructura que se iba formando ante sus ojos, una especie de palacio hecho de espejos que reflejaban no su imagen física, sino momentos de su vida, sus miedos, sus alegrías y sus dudas. Cada reflejo parecía observarlo con juicio y ternura al mismo tiempo. Mientras avanzaban, Elías comprendió que el mundo del velo no era solo un lugar de sombras y terrores, sino también un espacio donde los recuerdos y las emociones tomaban forma, donde el tiempo se retorcía y se mezclaba con la esencia misma de quien lo habitaba. La figura que lo guiaba le mostró puertas que se abrían a sus propios sueños, pasados y futuros, y Elías entendió que debía enfrentar cada uno para poder integrar ese mundo y así tener alguna esperanza de regresar. Pero cada puerta tenía su precio. Abrirlas significaba confrontar las partes más oscuras de su alma, las dudas y temores que siempre había tratado de ignorar. En uno de esos reflejos vio a su madre verdadera, no la sombra del velo, sino la mujer real, sonriendo con amor. Sintió un calor inesperado, pero al tocar ese recuerdo, la imagen se desvaneció en lágrimas de cristal. En otro, revivió el instante en que la primera carta llegó a sus manos, el momento exacto en que su destino comenzó a cambiar para siempre. Entendió entonces que no era solo un niño asustado, sino un guardián con un papel fundamental, atrapado en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. La figura luminosa habló de nuevo, esta vez con palabras claras. Para volver, debes renacer aquí, en las sombras, dejando atrás lo que eras para convertirte en lo que el velo necesita. Elías sintió miedo, pero también una chispa de coraje. Cerró los ojos y respiró hondo, dispuesto a aceptar esa transformación, aunque no supiera qué le esperaba. En ese momento, los espejos comenzaron a fundirse, el palacio se disolvió y el latido, ese latido que ya no era solo suyo, se hizo uno con él. Y mientras el mundo que conocía desaparecía, Elías comprendió que renacer era solo el primer paso de un camino que aún no terminaba. Capítulo 10. El pacto invisible. Elías despertó en un paisaje que parecía sacado de un sueño febril. El cielo era un mosaico cambiante de luces y sombras que danzaban sin cesar, mientras un viento frío acariciaba su piel translúcida. Su cuerpo ya no era del todo humano ni completamente velo. Era una mezcla extraña, un puente entre dos mundos. A su alrededor, figuras etéreas flotaban en silencio, algunas con rostros conocidos, otras que parecían sombras alargadas, pero todas observándolo con ojos que contenían siglos de secretos. La voz que había guiado a Elías desde el principio volvió a resonar en su mente, pero esta vez con una claridad absoluta. El pacto debe cumplirse para que el equilibrio persista. Tú, guardián, debes elegir, renunciar a tu pasado o perder lo que queda de tu futuro. Elías sintió cómo un frío intenso le atravesaba el pecho, pero también una determinación que no sabía que tenía. Recordó las cartas, los susurros, la amenaza del velo devorando todo. No podía permitir que su mundo desapareciera sin luchar. Sin embargo,
Para salvarlo debía sellar un pacto invisible, uno que implicaba renunciar a la vida que conocía, a sus recuerdos más queridos y aceptar un destino que lo ataría eternamente al velo. Frente a él apareció una mesa de cristal sobre la que descansaba un antiguo libro sin páginas, un objeto extraño que parecía contener infinitas palabras invisibles. Elías extendió la mano y al tocarlo, sintió una corriente de energía recorrer cada fibra de su ser. Firmó con un gesto que ni él mismo entendía, y en ese instante supo que su vida cambiaría para siempre. El mundo comenzó a desvanecerse, y justo antes de perder la conciencia, vio un último reflejo. Su rostro, ahora sereno, con ojos que brillaban con una luz extraña, diferente a la humana. El pacto estaba sellado. Y aunque no sabía qué le esperaba, Elías estaba listo para enfrentar el precio de su destino. Capítulo 11. El guardián del umbral. Al despertar, Elías se encontró en un espacio nuevo, un lugar entre mundos donde el tiempo parecía diluirse en la niebla. No era ni cielo ni tierra, sino un umbral eterno custodiado por figuras sin rostro, que susurraban en lenguas olvidadas y observaban con ojos que veían más allá de la carne. Su cuerpo era ahora ligero, como hecho de sombra y luz a la vez, capaz de desvanecerse en el aire o adoptar formas que desafiaban la lógica. Comprendió que ya no era un simple niño ni una víctima del velo, era su guardián, el puente viviente entre el mundo humano y la eternidad que se escondía detrás del velo. En ese lugar escuchó el latido que había perseguido desde el principio, un pulso poderoso que marcaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero también sintió la amenaza. Fragmentos del velo querían romper ese equilibrio, invadir la realidad y sumergirla en sombras sin fin. Elías sabía que su destino era proteger la frontera, mantener el velo cerrado sin importar el costo. Con cada pensamiento, con cada latido, sentía crecer un poder antiguo en su interior, un poder que podría salvar o destruirlo todo. Mientras se preparaba para su misión, vio en la distancia una silueta familiar, aquella máscara blanca y túnica azul que alguna vez fue Abelar, el mago que le había enviado las cartas. Sin palabras, Abelar le entregó un objeto, un amuleto que brillaba con luz propia, un símbolo del pacto que ahora los unía en una batalla silenciosa. Elías tomó el amuleto y comprendió que aunque estaba solo, no lo estaba realmente. Era parte de algo más grande, un ciclo eterno que él ahora debía custodiar. Sabía que el camino sería largo, lleno de peligros y elecciones imposibles, pero ya no tenía miedo. El guardián había nacido. Capítulo 12. El reino de los susurros. Elías permaneció en el umbral más tiempo del que pudo medir, envuelto en esa neblina perpetua, donde el tiempo se estigaba y contraía como un latido vivo. El amuleto colgaba pesado en su pecho, irradiando una luz fría que parecía contener dentro todos los secretos del velo. A medida que sus sentidos se afinaban, comenzó a percibir las voces que susurraban por doquier. No solo las voces externas, sino aquellas que habitaban dentro de él, ecos de memorias y destinos entrelazados. Decidió avanzar hacia el llamado más fuerte, un murmullo que parecía resonar desde el corazón de ese mundo intangible, un lugar que los antiguos llamaban el reino de los susurros. Allí, el espacio se transformó en un laberinto de pasajes líquidos y escaleras imposibles que se retorcían como raíces vivas, y cada paso que daba parecía abrir puertas invisibles hacia recuerdos olvidados y futuros inciertos. En ese reino, Elías vio fragmentos de vidas pasadas, sombras que alguna vez fueron hombres y mujeres atrapados por el velo, transformados en susurros eternos, prisioneros de un tiempo que no corría ni avanzaba. Sentía su presencia, sus súplicas silenciosas y su desesperanza latente, y entendió que el velo no era solo una amenaza, sino un eco de lo que el mundo había olvidado, un reflejo de sus propios miedos y deseos. En un momento, una voz distinta se elevó por encima de los murmullos, clara y poderosa. Era la voz de Abelar, quien apareció nuevamente ante él, no con su máscara, sino con un rostro marcado por la tristeza y la sabiduría de siglos. Elías, dijo, este reino es la esencia del velo, donde todo se entrelaza y se decide. Aquí se libran batallas que no pueden verse, guerras de voluntades y destinos. Tú debes ser el faro que guía las almas perdidas y el escudo que detenga la oscuridad que quiere devorarlo todo. Pero el reino no perdonaba la indecisión. A cada paso, Elías enfrentaba desafíos que ponían a prueba su mente y su corazón. Recuerdos dolorosos de su infancia, dudas sobre su propio valor, visiones de futuros donde el velo consumía por completo la realidad. Cada prueba lo desgarraba y reconstruía, moldeando su espíritu para la batalla que sabía que se avecinaba. Mientras atravesaba ese laberinto de susurros,
comenzó a notar que la niebla misma reaccionaba a sus emociones, espesándose cuando el miedo lo dominaba, disipándose con su determinación. Así, comprendió que su poder no solo venía del amuleto o del pacto, sino de su propia voluntad, de su capacidad para enfrentar sus sombras internas y encontrar luz en medio de la oscuridad. Finalmente, en el centro del reino de los susurros, encontró un altar tallado en piedra negra donde reposaba un espejo que no reflejaba su imagen, sino el mundo tal como era. Un lugar frágil al borde del abismo, amenazado por fuerzas que deseaban derribar el velo que separaba la realidad del caos. Elías se arrodilló ante el espejo, sintiendo que en ese momento se sellaba su destino. Sabía que a partir de allí no habría marcha atrás. El latido en su pecho se volvió uno con el pulso del velo y con una voz firme prometió: «Seré la luz en la sombra, el guardián del umbral, y no dejaré que esta realidad se pierda en el olvido». Con esa promesa, el reino de los susurros vibró a su alrededor, preparándose para la batalla final, donde Elías sería la línea entre la salvación y la desaparición. Capítulo 13. La sombra que despierta. Elías salió del reino de los susurros con el peso de la promesa grabado en su alma, pero algo en el aire había cambiado. El latido del velo, que antes se sentía como un pulso constante y predecible, ahora se volvía errático, como un corazón que tambalea antes del colapso. Mientras avanzaba por ese espacio sin forma, empezó a notar una presencia oscura que crecía en las sombras, algo antiguo y despiadado, un eco enterrado que reclamaba su lugar. La neblina a su alrededor se volvió más densa, y los susurros dejaron de ser voces lejanas para transformarse en gritos desesperados y órdenes implacables. Entre las sombras, una figura apareció lentamente, alta, encapuchada, con ojos que brillaban como carbones encendidos y una sonrisa que cortaba el aire como un filo. Era la sombra, la encarnación de todo lo que el velo había intentado ocultar, un ser que existía desde antes del tiempo, hambriento y sediento de romper el equilibrio. Elías sintió como la oscuridad intentaba infiltrarse en su mente, despojándolo de su voluntad y sembrando dudas profundas sobre su misión y su propia identidad. La sombra habló con una voz que parecía resonar en sus huesos. «Guardián, no eres más que un peón en un juego que no comprendes. Ríndete y únete al caos y juntos dominaremos los mundos más allá del velo». Pero Elías, con la fuerza acumulada de sus pruebas y promesas, levantó el amuleto que Abelar le había dado. La luz fría que emanaba golpeó a la sombra, creando ondas de energía que disiparon la niebla y frenaron su avance. Sabía que no podía confiar en palabras ni en ilusiones. Su batalla sería mucho más que física. Sería una lucha por mantener la luz viva dentro de sí y en todo lo que protegía. La sombra retrocedió por un instante, pero susurró con una amenaza velada: «Esto no ha hecho más que empezar, guardián. En cada esquina del velo hay grietas esperando ser abiertas, y yo estaré ahí para devorarlas». Elías sintió el peso de esa amenaza, pero también la certeza de que su camino estaba trazado. Era el guardián, el faro que debía resistir en la oscuridad, y aunque el precio fuera alto, no dejaría que la sombra ganara. La batalla por el equilibrio apenas comenzaba, y el latido del velo marcaba ya un ritmo de guerra. Capítulo 14. Ecos de la batalla eterna. La advertencia de la sombra resonaba en cada rincón del velo, impregnando la neblina con una tensión palpable que hacía vibrar el aire. Elías sabía que no podía enfrentar esa amenaza a ciegas, así que comenzó a explorar los límites del umbral, buscando aliados y fuerzas ocultas que pudieran ayudarlo en la guerra que se avecinaba. En su travesía, descubrió que el velo no era solo un lugar de oscuridad y peligro, sino también un refugio para aquellos que, como él, estaban atrapados entre mundos. Entre las sombras apareció un grupo de seres etéreos que se autodenominaban los vigilantes, antiguos espíritus de aquellos que habían protegido el equilibrio antes que él. No tenían forma fija, eran destellos, susurros y luces fugaces, pero cada uno portaba un fragmento del conocimiento perdido que podía ser decisivo para la lucha. Elías se acercó a ellos con respeto, y los vigilantes le mostraron las grietas del velo, puntos donde la realidad empezaba a romperse, amenazada por fuerzas oscuras que la sombra instigaba. En esos lugares, el tiempo se doblaba, y los ecos de mundos destruidos se mezclaban con los susurros de almas atrapadas. Para sellar esas grietas, Elías debía aprender a dominar no solo el poder del amuleto, sino también su propia esencia como guardián, fusionando luz y sombra en un equilibrio precario pero poderoso.
En un lugar profundo y olvidado, encontró un espejo antiguo, distinto al que había visto en el reino de los susurros. Este reflejaba no su imagen, sino la batalla que se libraba dentro de él. Allí vio fragmentos de su pasado, sus miedos y sus dudas mezclados con visiones de futuros posibles, donde la victoria y la derrota se entrelazaban como dos caras de la misma moneda. Mientras meditaba frente al espejo, una presencia familiar apareció. Abelar, quien le habló con la voz grave de quien carga siglos de sabiduría y dolor. Elías, cada batalla que libras no solo es contra las fuerzas externas, sino contra la sombra que todos llevamos dentro. No temas abrazar tu oscuridad, porque sólo así podrás iluminar el camino hacia la salvación. Con esas palabras, Elías comprendió que el verdadero poder del guardián no estaba en rechazar lo oscuro, sino en aceptarlo como parte de sí mismo y usarlo para fortalecer la luz que debía proteger. La batalla definitiva estaba cerca. Las grietas se multiplicaban, la sombra extendía sus tentáculos invisibles y las voces de aquellos perdidos clamaban por ayuda. Elías levantó el amuleto, ahora fusionado con su esencia, y sintió un latido unificado, un pulso que atravesaba el velo y se extendía más allá, uniendo mundos, tiempos y destinos. Sabía que su lucha era eterna, que el equilibrio era frágil y que su sacrificio sería grande, pero también sabía que mientras latiera ese corazón, habría esperanza, y con esa convicción se lanzó hacia la oscuridad, listo para enfrentar la batalla que definiría no solo su destino, sino el de todo lo que existía más allá del velo. Capítulo 15. El despertar de los antiguos. Elías avanzaba por los confines del velo con pasos firmes, sintiendo en cada fibra de su ser la mezcla de poder y fragilidad que ahora lo definía. La batalla que se aproximaba no era solo física, sino un choque de voluntades, de realidades entrelazadas, y él debía estar preparado para enfrentar enemigos que trascendían la comprensión humana. En su búsqueda, llegó a un lugar que parecía fuera del tiempo, un santuario olvidado, construido con piedras que irradiaban una luz tenue y cálida, grabadas con símbolos arcanos que hablaban de eras anteriores a cualquier memoria. Allí en el centro reposaba un círculo de piedras que vibraba con una energía ancestral, un latido antiguo que resonaba en su pecho como un llamado. Fue entonces cuando una voz surgió del silencio, profunda y resonante como el eco de un titán dormido. «Guardián del velo, has llegado al umbral donde los antiguos duermen, donde las raíces del mundo se entrelazan con la sombra y la luz». De entre las piedras comenzaron a emerger figuras espectrales, imponentes y majestuosas, con ojos que brillaban como estrellas apagadas y cuerpos que parecían hechos de pura energía. Eran los antiguos, seres que habían existido antes que el tiempo y el espacio, protectores originales del equilibrio que ahora se veía amenazado. Elías sintió una mezcla de temor y reverencia, pero también la certeza de que su presencia ahí no era casualidad. Los antiguos le revelaron secretos olvidados, la historia del velo, la guerra que dio origen a su existencia y la promesa eterna de que siempre surgiría un guardián para mantener el equilibrio entre los mundos. Le hablaron del poder que llevaba dentro, no solo como un amuleto, sino como la encarnación de un linaje que conectaba pasado, presente y futuro. Pero también le advirtieron del precio. Cuanto más profundizar en ese poder, más difícil sería mantener su humanidad y no sucumbir a la oscuridad que acechaba dentro. Elías aceptó el desafío, sabiendo que no podía retroceder. Bajo la guía de los antiguos, comenzó un entrenamiento que desafiaba su mente y cuerpo, aprendiendo a controlar el flujo del velo, a manipular la luz y la sombra y escuchar los susurros del tiempo. Mientras tanto, las grietas en el velo se abrían más rápido y la influencia de la sombra crecía, amenazando con desatar un caos que arrasaría ambos mundos. En medio de ese aprendizaje, Elías recibió un mensaje de Abelar, quien le advirtió que la sombra ya había infiltrado las capas más profundas del velo, corrompiendo incluso a algunos vigilantes y poniendo en riesgo el delicado equilibrio. Con el peso de esa amenaza sobre sus hombros y el poder recién adquirido latiendo en su interior, Elías se preparó para la confrontación definitiva. Sabía que el despertar de los antiguos era solo el comienzo, que la batalla por el velo sería larga y cruel, pero también que él era la última esperanza entre la luz y la oscuridad. Mientras el santuario vibraba con energías ancestrales, Elías levantó el amuleto y juró proteger el velo hasta el fin de sus días, porque en sus manos descansaba el destino de todos los mundos ocultos detrás del velo.
Capítulo 16. El último guardián y el fin del velo. La atmósfera a su alrededor se cargaba de una tensión imposible de ignorar. Elías, ahora lleno del poder y conocimiento de los antiguos, sintió como cada fibra de su ser vibraba en sincronía con el velo, pero también percibía la corrupción extendiéndose como un cáncer oscuro que devoraba desde dentro. La sombra ya no era solo una amenaza lejana, era un enemigo tangible, infiltrado en los rincones más profundos, capaz de manipular el tejido mismo de la realidad. El guardián entendió que la batalla final estaba por comenzar, una lucha que decidiría no solo su destino, sino el destino de todos los mundos entrelazados por el velo. En el corazón del umbral, un campo de energía fluctuante se abrió como una herida abierta en el tejido del tiempo y el espacio. Ahí, rodeado de ecos de antiguas guerras y voces silenciadas, apareció la sombra en toda su aterradora magnificencia, una entidad cambiante, oscura como el vacío, cuyos ojos ardían con un fuego que no pertenecía a este mundo. Elías levantó el amuleto, cuya luz ya no era fría sino cálida, un fuego brillante nacido de la aceptación completa de su propia luz y sombra. Sin palabras, la batalla comenzó. Fuerzas titánicas se enfrentaron. Ondas de energía chocaban en el vacío mientras cada movimiento era un equilibrio entre poder y sacrificio. La sombra intentaba quebrar la voluntad del guardián con ilusiones, susurros de desesperanza y visiones de derrota. Pero Elías, fortalecido por el legado de los antiguos y su propia determinación, resistía cada embate con una fuerza que parecía sobrehumana. En un momento crítico, cuando la oscuridad parecía tener la ventaja, Elías recordó las palabras de Abelar: «No temas abrazar tu oscuridad». Cerró sus ojos y en lugar de luchar contra la sombra que sentía crecer en su interior, la aceptó. Esa aceptación transformó su poder, integrando luz y sombra en un solo latido, una fuerza única capaz de restaurar el equilibrio. La sombra, enfrentada a esa unidad, comenzó a retroceder. Su forma se deshacía entre gritos que resonaban más allá del tiempo. Sin embargo, la victoria no fue sin precio. Elías sintió cómo su esencia se desvanecía, fundiéndose con el velo para repararlo, para sellar las grietas que amenazaban con destruirlo todo. Antes de desaparecer por completo, su última visión fue el mundo humano, intacto y lleno de vida, un futuro posible gracias a su sacrificio. El umbral se cerró y la neblina se disipó, dejando solo un susurro en el viento. El último guardián ha cumplido su promesa. En los corazones de aquellos que alguna vez creyeron en lo imposible, quedó la semilla de esperanza y la certeza de que, aunque el velo estuviera cerrado, siempre habría un guardián dispuesto a despertar cuando la oscuridad volviera a acechar. Así terminó la historia de Elías, el niño que recibió cartas de un mago del pasado, convertido en el último guardián del velo, cuyo sacrificio salvó a todos los mundos de la sombra eterna. Pero en algún lugar, más allá del tiempo, en el silencio entre los susurros, la historia seguía viva, esperando ser contada de nuevo. El silencio que siguió a la última batalla fue tan profundo que parecía engullir todo a su alrededor. Elías, ahora fundido con el velo, sentía cómo su esencia se expandía más allá de los límites del tiempo y el espacio, uniendo mundos y destinos en un delicado equilibrio que él había jurado proteger para siempre. Pero aunque su cuerpo había desaparecido, su espíritu permanecía vivo, vibrando en la memoria de quienes creían, en la fuerza de la esperanza y en el eco de las cartas que aún llegaban a manos de aquellos destinados a recibirlas. En el mundo humano, la vida continuaba ajena a las guerras invisibles libradas entre luz y sombra, pero pequeñas señales comenzaban a surgir, indicios de que el ciclo del guardián nunca se rompería. Una nueva carta apareció, no en la antigua tinta ni en papel desgastado, sino grabada en una pantalla luminosa, esperando ser descubierta por alguien que, sin saberlo, estaba a punto de despertar. En un rincón del mundo, un niño miraba el mensaje con ojos llenos de asombro y curiosidad, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La historia de Elías, de Abelar, de la sombra y de los antiguos no era solo una leyenda sellada en el pasado, sino un llamado eterno que cruzaba generaciones, un pacto que garantizaba que mientras existieran dudas, miedos y sueños, habría un guardián dispuesto a enfrentar las sombras. Y aunque el velo parecía cerrado y la calma reinaba, la verdad era que el equilibrio era siempre precario y las sombras siempre esperaban su momento para despertar. En ese instante, en ese pequeño acto de descubrimiento y coraje, el ciclo comenzaba de nuevo, porque la magia no muere, el destino no se olvida, y la batalla entre la luz y la oscuridad es tan antigua como el tiempo mismo. Así concluye esta historia, pero en el eco de sus palabras queda la promesa: donde haya un guardián, habrá esperanza. Donde haya esperanza, la luz nunca se extinguirá.
y en ese misterio eterno el velo sigue latiendo, esperando al próximo elegido. Gracias por escuchar esta audiopelícula. Si te gustó, suscríbete a Oído Cinemático y vive más historias que te harán imaginar sin límites. ¡Hasta la próxima!